Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Tener Pocos Minutos. Estamos en Breve Historia de la Filosofía con el doctor Schiegel. Hoy vamos a hablar de un tema bastante peculiar e importante, como lo es el romanticismo y Hegel. Para esto, dos preguntas, como siempre. Primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Y la segunda, ¿cuál sería la respuesta del romanticismo al criticismo kantiano Hegel? Adelante, puedes conocer. Bien, bien. Sí, la idea era enmarcar el pensamiento de Hegel en el contexto de la filosofía romántica, ¿no? Porque si no, muchas veces se expone en solitario, parece que fuera alguien Ajá. que surge de la nada, digamos, como una respuesta a la filosofía kantiana, pero es interesante esto del fenómeno del romanticismo porque, Ajá. bueno, por supuesto trasciende lo filosófico, alcanza lo literario, lo artístico, es Ajá. como una visión nueva del mundo que surge en gran medida influida por Kant, justamente, por el efecto que Ujú. Kant ha tenido en la filosofía, que es bastante particular, ¿no? Porque siendo un pensador que escribía muy pesado, muy difícil, Ujú. como lo pudimos comprobar en la clase anterior, de Exacto. todas maneras tuvo una enorme repercusión y su obra Crítica a la Razón Pura fue leída mucho. Generó también mucha controversia. Ya habíamos mencionado que la ética, por ejemplo, fue cuestionada por algunos pensadores como Schiller, que fue el que hizo el argumento del amigo, ¿no? De cómo voy a decir la verdad cuando están persiguiendo a mi amigo. Este, claro. Eh, lo que sí dejó sentado Kant, al establecer los límites del conocimiento científico, es que si uno quería ir más allá de eso, y obviamente estamos hablando de un grupo de jóvenes inquietos y que tenían, podríamos decir, ansia metafísica, ¿no? De ir hacia el conocimiento del nómeno, de la cosa en sí, más allá de las apariencias sensoriales que las cosas presentan y que son ordenadas a partir del entendimiento. Ujú. Todos estos jóvenes que lo leyeron y lo comprendieron y lo aceptaron, dijeron, bueno, pero tenemos que encontrar alguna manera de ir más allá, ¿no? Porque si no es como que quedamos limitados a estudiar ciencia y tratar de pensar más allá, pero lo haremos en el vacío y nunca vamos a poder tener un conocimiento de lo absoluto. En ese momento lo Sí, absoluto pasa a ser la preocupación central de la filosofía, poder sentar las bases de qué es lo absoluto y cómo puede llegar a conocerse. Pasa a ser el centro, ¿no? El tema es lo absoluto, cómo llegar a la causa de todas las causas, el principio de todos los principios, cómo llegar a lo que la tradición ha llamado Dios, ¿sí? Pero de una manera que sea externa a cualquier creencia religiosa, a cualquier fe particular. Encontrar un método nuevo para acceder a lo absoluto, para acceder a la divinidad, para acceder al alma. Había toda una preocupación que tiene que ver justamente con la palabra romanticismo, ¿no? Por el hecho de qué pasa cuando uno se enamora de alguien, cómo sabe que no se enamora de una apariencia sensorial a la cual agrega datos del entendimiento que no se corresponden con la realidad, cómo acceder al alma del otro, ¿no? Esa sensación de que cuando uno está enamorado salta por encima de lo sensorial, del espacio y del tiempo y de las categorías y hay una especie de enlace, ¿no? Los dos hacen uno, eso que tanta burla genera, por ejemplo, en Lacan, ¿no? Cuando dice que no hay relación sexual, pero para los románticos tiene que haberla y para poder saltar esa distancia, ¿no? Con el alma del otro más allá de su cuerpo y de su apariencia sensorial, surge la incógnita de cómo hacer esto, teniendo en cuenta que la razón parece imposible, ¿no? Parece no estar capacitada para ir más allá de lo sensible, más allá de las apariencias de las cosas. ujú. Entonces surge esta inquietud de vuelta por la esencia, ¿no? En un sentido casi platónico, pero es una inquietud por el tema del método, ¿no? ¿Cuál es el medio que podemos tener para acceder a las cosas en sí, más allá de todas estas operaciones que realiza la ciencia, que en última instancia nunca llegan a darnos un saber absoluto, ¿no? Un saber que sea sobre todas las cosas, sobre todo lo que existe, ¿no? Ya sabrás que la preocupación por el saber absoluto va a ser central también en Hegel, así que está Ujú. dentro de este movimiento romántico, aunque Sí, va a ser un planteo particular, específico, ¿no? sí, 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 sí. Pero los primeros románticos, sobre todo los del llamado Sturm und Drang, que quiere decir
algo como tormenta y fuerza, o algo por el estilo, que eran los primeros filósofos y escritores románticos, entendían que era la pasión y era el sentimiento estético lo que podía darnos un acceso a través de una forma de intuición directa de la cosa en sí, sin tener que pasar por el arduo trabajo que hace la ciencia con el entendimiento para entender cómo las cosas funcionan. Ellos Ya. se veían insatisfechos, digamos, con esta tediosa necesidad de estudiar matemática, física y todo eso para poder llegar a lo real. Decían, no debe haber alguna manera alternativa, ¿no? Algunos lo veían por el lado del arte, de la percepción estética, incluso basados también en Kant, ¿no? Cuando Kant habla del juicio estético, parece meter ahí la posibilidad de suponer algo en las cosas, sobre todo en las cosas bellas o en las cosas vivientes, que trasciende lo que el entendimiento científico puede llegar a comprender. Otros lo hacen por la vía de la ética kantiana, ¿no? Ese sentimiento de libertad, de responsabilidad, y dicen, bueno, en realidad ese sentimiento entonces nos está marcando que hay en nosotros algo que trasciende el fenómeno, ¿no? Eso lo Ujú, podríamos llamar el alma. ujú. Un poco Schopenhauer va a ir por ese lado. No sé si vamos a dedicar alguna clase específica a él, quizá lo hagamos, pero en principio cuando él habla de la voluntad y la Ujú. representación y las contrapone, la voluntad que asigna al alma y al fondo real de las cosas va un poco por ese lado, ¿no? Como Sí, algo sí, sí. que no se capta a través de los sentidos ni a través de la razón. Por eso Ujú. son filósofos que son llamados irracionalistas. Algunos son más optimistas, otros pesimistas, pero irracionalistas por esto de pensar si hay una vía alternativa de acceso a lo real que no sea La razón. a través de la razón, ¿no es cierto? Ujú, Otros, bueno, buscan la fe, a través de una experiencia mística. Bueno, son distintas alternativas de pensamiento para poder lograr saltar este hiato, esta separación que Kant introduce entre la subjetividad humana y la cosa tal como es en sí misma. En el caso de Hegel no hay una renuncia a la razón, ¿no? En Hegel hay ujú, como la idea de que, bueno, el problema con Kant, digamos, es que se queda a nivel del entendimiento, que cuando aborda la razón se queda con la contraposición entre tesis y antítesis y no logra llegar a la síntesis, ¿no? Lo que Hegel de alguna manera retoma es una concepción que ujú. podríamos llamar organicista de la naturaleza, pensándola como una totalidad orgánica, donde las partes tienen sentido en función de la totalidad a la cual pertenecen. Entonces el problema con el entendimiento científico es que para poder entenderlo divide, ¿no? Separa, hace análisis, que es lo que significa análisis. Análisis quiere decir fragmentación, separación, y después ve las conexiones específicas entre los elementos, pero para Hegel eso es insatisfactorio porque no nos devuelve la totalidad de la cual hemos partido. Entonces para él el conocimiento total se puede alcanzar, pero a través de este proceso de síntesis por el cual aceptamos tanto la tesis como la antítesis, ¿no? Lo que él va a plantear frente a las antinomias de Kant, es decir, Dios, Dios existe o no existe, el mundo es creado o es infinito y eterno, él dice, bueno, estas son alternativas falsas. En realidad tenemos que superar este pensamiento lógico que ve las cosas en términos de sí y de no, ¿no? En términos binarios. Podríamos decir que Hegel es el primer contrario al pensamiento binario, porque él dice, bueno, aparte de la tesis y la antítesis hay una síntesis posible, que no consiste en la anulación de las dos posiciones, como en el pensamiento escéptico, sino que sería una síntesis superadora. Es lo que él desarrolla con el término Aufhebung, que en alemán quiere decir al mismo tiempo superación y conservación. O sea, los elementos en conflicto se conservan y al mismo tiempo se logra una síntesis superadora de los dos, ¿no? Sin anularlos, sin eliminarlos. Entonces, trabaja con una lógica nueva, que es lo que él va a llamar la lógica dialéctica, ¿no? Esta Ujú. lógica que pasa por la afirmación, la negación y lo que él llama la negación de la negación, que es lo que habitualmente se traduce como síntesis, ¿no? Entonces él piensa que ese es un pensamiento que logra trascender las diferencias y las contraposiciones entre distintas concepciones científicas particulares, entre la física, la química, la biología, y lograr una visión de conjunto de la naturaleza, ¿no? Donde cada parte tiene
su función en el todo. El todo es lo que puede explicar la parte y en el todo está la verdad, dice él. Después tiene Wow. otra afirmación, dice que todo lo racional es real y todo lo real es racional, ¿no? Piensa que en última instancia la racionalidad no la tenemos que pensar como una justificación de las cosas a partir de cómo las cosas deberían ser, como podría ser la razón práctica de Kant, o a partir de leyes que suponemos ideales, sino que la razón tiene que tomar lo real tal como lo real se presenta, ¿no? Y lo real incluye a todo, incluye tanto los aspectos centrales como los aspectos subsidiarios o accidentales. Pero en última instancia lo que él piensa es que cosas que han sido descuidadas por la filosofía, como por ejemplo la historia, tienen que volver a tener su lugar como disciplinas científicas y racionales, ¿no? Que todo es racional quiere decir que aún cosas que parecen irracionales como las guerras o como el sufrimiento o como las contradicciones y conflictos existenciales tienen todo su razón de ser, ¿no? Hay una razón en lo irracional también. Por eso todo lo real es racional y todo lo racional es real. A mí me gustaría, si quisieras, si pudieras, un ejemplo de la vida cotidiana de dos contradicciones que se superen para que les quede más claro a las personas que nos están escuchando y viviendo. Bueno, ejemplos cotidianos podrían ser el siguiente. Vamos a retomar el tema que planteaba Kant, ¿no? Estoy yo y está la mesa, ¿sí? El sujeto y el objeto. Entonces, ¿qué quiere decir que yo conozco la mesa? Por un lado, conocerla es apropiármela, o sea, tendría que haber alguna manera de que yo pudiera tener acceso al ser de la mesa. Para eso, bueno, yo la divido y trato de comprenderla e incorporarla, pero cuando yo la incorporo en mí, lo que genero es una imagen de la mesa. Y Uh la -huh. mesa sigue estando ahí afuera. Entonces se crea Uh un -huh. conflicto. Es como decir, ¿conozco o no conozco la mesa? Porque conocer es apropiar, pero para apropiarme la mesa me la tendría que meter adentro. ¿Y cómo voy a meterme adentro de mí y hacerla parte de mi subjetividad? Entonces ahí aparece una contradicción entre sujeto y objeto. Eso es uno de los temas que va a desarrollar Hegel en lo que va a llamar la fenomenología del espíritu, que es su primera obra importante, digamos, Sí, 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 sí. primera obra sistemática, ¿no? Antes se había tratado otros temas, como por ejemplo Jesús y la religión monoteísta, donde, bueno, lo que hay es un intento de explicar la figura del Jesús histórico, ¿no? Partiendo de qué alternativa de pensamiento presenta frente al judaísmo, por qué su proyecto de universalidad y hasta dónde llegan sus límites. Pero bueno, eso es un tema subsidiario que también daría para toda una charla entera. La cuestión es que después en la fenomenología del espíritu desarrolla la cuestión justamente de cómo surge la subjetividad, cómo la subjetividad surge en oposición a la objetividad, cómo surge el yo a partir de la naturaleza como su negación, y todo el arduo proceso que hace en la historia del pensamiento del ser humano por tratar de reincorporar aquello de lo que se ha separado. O sea, el planteo de Hegel no sería que está el sujeto por un lado, el objeto por otro, y después el intento del sujeto por apropiarse del objeto. No, el problema es que el sujeto se ha desprendido del objeto. Nuestro cuerpo es un objeto más de la naturaleza, pero ha surgido en nuestro interior algo que niega la naturaleza, se separa de ella y se genera como contrafigura de la naturaleza, que es la subjetividad, que es lo que Hegel va a llamar el espíritu. Pero a su vez ese espíritu, en esa separación, tiene una relación constante con ese cuerpo y con la naturaleza con la cual se comunica. Entonces tiene que esta relación dialéctica compleja para tratar de incorporar aquello que permanentemente lo trasciende, ¿no? Entonces parece que a través de los datos sensoriales, o dividiéndolo, o pensándolo, o entendiéndolo, y sin embargo siempre algo del objeto se le escapa, ¿no? Y lo mismo pasa en la relación entre un hombre y los otros hombres, donde todo empieza como una especie de rivalidad, ¿no? Del conflicto con el otro, porque el otro también quiere apropiarse los mismos objetos que quiero apropiarme yo. Entonces, el tema es que si yo soy el sujeto, el otro es un objeto para mí, pero el otro se niega a ser el objeto para mí y me convierte a mí en su objeto. Entonces empieza esta rivalidad imaginaria, que después Lacan va a explotar mucho, ¿no? Sí, Con sí. su concepto del yo imaginario, ¿no? De la relación con el otro imaginario, el otro con minúscula.
y que solo puede superarse si aparece una tercera instancia que medie entre las partes en conflicto, ¿no? Que es la manera como él justifica la existencia de leyes y de jueces, ¿no? Alguien que, estando fuera de las partes en conflicto, pueda dirimir este conflicto entre los dos. Y así, de Per- per- alguna manera, se Perdón si me logra la equivoco, síntesis. esto es lo que se le llama dialéctica del amo y el esclavo, perdón si me equivoco. Exactamente, Ah, ok, exactamente, ok, la dialéctica ok, entre el ok, amo y el esclavo. Él no la ok. plantea así en la filosofía del espíritu, como lo estoy diciendo yo, pero sí plantea esto de que hay alguien que se queda con el lado del goce, del usufructo de los objetos, incluyendo al propio esclavo, y el esclavo a su vez queda como aquel que ha perdido su libertad, o sea, su subjetividad, para poder conservar su vida biológica. Pero Ujú. como el esclavo dilata en el tiempo la satisfacción del objeto, no lo asimila como lo hace el amo, porque el amo, ¿cómo hace para apropiarse de las cosas? Las consume, pero en el proceso de consumirlas las destruye. Entonces necesita siempre nuevas cosas que consumir, y está esa especie de metonimia del deseo, ¿no? Por la cual uno consume, consume, consume y nunca alcanza ningún tipo de satisfacción. En cambio, el esclavo que mantiene la distancia con el objeto y no se satisface con él, empieza a conocerlo porque lo tiene que trabajar para poder presentarlo como algo consumible para el amo. Y eso le da la posibilidad de una relación con el objeto que no sea tragárselo, asimilarlo, consumirlo, sino que sea lo que se llama conocimiento del objeto, ¿no? Y el conocimiento a través de la praxis, a través del trabajo. Y así va perdiéndole el miedo a la naturaleza y a la vida y empieza a perder el miedo a la muerte, que es lo primero que lo hizo subordinarse al amo. Eso es solo un detalle, pero todo el desarrollo de la fenomenología del espíritu de Hegel es sumamente complejo y rico y va mostrando justamente cómo cada oposición, por ejemplo, sujeto-objeto, yo-otro, sujeto individual finito y sujeto infinito que es Dios, o sea, esos serían los tres ejes fundamentales, ¿no? La relación con el mundo, la relación con Dios y con los otros hombres. Como siempre tiene esta cuestión de antítesis y contraposición, porque uno es exterior al otro, al mismo tiempo la búsqueda de una síntesis superadora, ¿no? Que lleva a un proceso de desarrollo histórico, que él espera tenga su final en lo que él llama el saber absoluto, donde se superarían todos estos conflictos. Pero cada vez que hay una relación entre dos hay un conflicto. Perdón si esa pregunta peca de ignorancia, pero me parece oportuna. Según tengo entendido, Derrida eh, usó el término de construcción para hablar de dos conceptos antagónicos donde hay matices. Eh, ¿Esto será hegeliano o en Hegel hay, en lugar de matices, hay simplemente un solo ente que sale? No sé si me explico Hay en la una, pregunta. sí, sí, se entiende perfectamente. En Ok. realidad, lo que plantea es poner un tercero en el medio, ¿no? Ajá. Plantear que entre dos hay un tercero. Por ejemplo, lo hace en el texto de la farmacia de Platón, que podríamos llegar a desarrollar cuando hablemos de la posmodernidad, donde Ok. plantea cómo para Platón el fármaco es al mismo tiempo el veneno, tanto como la cura, de acuerdo con la dosis. Entonces son conceptos que están ahí en el límite entre una cosa y la contraria. Es Ok. distinto el planteo. En Hegel no, en Hegel están los opuestos y está la posibilidad de una síntesis superadora. Lo que pasa es que queda el planteo o la cuestión abierta de si para Hegel realmente era posible o no llegar a esa síntesis. Por eso muchos dicen, bueno, no, no es posible y la dialéctica, digamos, entre los opuestos queda abierta y no tiene superación posible, un poco como el Heráclito, ¿no? Esa lucha Ujú. de opuestos de la que Heráclito hablaba, que es la que genera el devenir de todas las cosas, y esos son los que van a constituir la llamada izquierda hegeliana después, entre los que se encuentra Marx, por ejemplo, y llega hasta la dialéctica negativa de Horkheimer y Adorno, ¿no? Dialéctica negativa Ujú. porque es dialéctica sin síntesis superadora final. Y está la derecha hegeliana que dice que sí, que la síntesis es posible y la ve en una concepción global donde todo termina siendo Dios, ¿no? Una posición más bien conservadora y teológica. Me parece que Hegel no estaba ni en una posición ni en la otra, pero con Hegel pasa algo parecido a lo que pasa después con Husserl, ¿no? Como yo te decía, Husserl está ahí como en una cuerda floja y sus seguidores terminan cayendo de un lado o del otro, ¿no? O lo Ujú. terminan convirtiendo en un realista o en un idealista.
Con Hegel pasa algo similar. Hegel no es ni de izquierda ni de derecha, no es ni idealista ni realista, digamos. Busca una síntesis superadora de esas dos posiciones. Lo que Hegel tiene claro, y me parece que es el punto más importante de la cuestión, es que si Ujú. un conocimiento es verdadero, tiene que ser el conocimiento de la cosa, porque si no, ¿qué sería? Sería ilusión, sería un engaño. Digamos que Schopenhauer dice, bueno, sí, aceptemos que es un engaño y pensemos que hay otra cosa que es lo real y que eso real tiene que ver con la voluntad, ¿no? Que sería Sí, su sí, sí. propia solución al problema. Me Pero gusta. Hegel entiende que Kant no solucionó las cosas cuando planteó los Ujú, límites de la razón, sino que la ujú. empeoró todavía más, ¿no? Porque nos dejó en esa posición escéptica donde no podemos conocer cómo son realmente las cosas. Para Hegel eso es una contradicción lógica que tiene que superarse, porque no puede haber conocimiento si ese conocimiento no es el conocimiento de lo real. Por eso esta dialéctica que él plantea, pero tampoco lo ve como algo simple, no es que simplemente yo contemplo el objeto y ya está, yo lo conocí en una especie de realismo ingenuo. No, acepta todo lo que Kant había planteado. Lo que le pasa a él es que no le satisface, como no le satisface a ningún pensador romántico. Pero a diferencia de los otros pensadores románticos, él considera que hay verdad en el entendimiento, hay verdad en lo que dice Kant, ¿sí? Kant representaría el partido del entendimiento, pero tiene que haber otra posición, que es la verdaderamente filosófica, que es la síntesis que logra la razón, ¿no? La razón que va en busca del saber absoluto. Un saber que no Pre- vamos a encontrar ni en el arte ni en la religión, sino recién en el desarrollo de la filosofía. pregunta. En esta síntesis, ¿habría una clase de de nueva tesis, perdón, que podría ser contrapuesta y así a su vez? Habitualmente es así, por eso el planteo de si eso termina o no termina nunca, ¿no? Ok. Que da la impresión de que cada vez que tenemos una tesis y tenemos una antítesis, tenemos una síntesis, que a su vez da lugar a una nueva antítesis y así sucesivamente. De hecho, ese es el planteo que él hace en La ciencia de la lógica, que es la obra más importante que desarrolló. Es una obra enorme, hipercompleja, donde lo que hace es dar como el armazón lógico de todos los procesos reales, ¿no? Incluyendo los procesos históricos. Lo que él va a plantear es que cuando nosotros estudiamos la naturaleza, como lo hace la física, por ejemplo, la química, la biología y demás, hay una especie de armazón conceptual que aplicamos a todo eso para poder entenderlo y para poder conocerlo. Bueno, ese armazón tiene que ver con que la realidad misma posee ese armazón vacío que después se llena con contenido empírico, ¿no? Y ese armazón es lo que él va a llamar el verdadero Dios. El verdadero Dios es esa estructura lógica vacía que después al llenarse de contenido sensible se convierte en naturaleza. Y que al tomar conocimiento de sí misma, o sea, tomar conciencia de su propia estructura, se vuelve espíritu, ¿no? Es un proceso muy parecido al que planteaba el neoplatonismo, ¿no? De emanación y de retorno. Ujú, ujú. Por un lado está la idea, que sería Dios, Dios antes de la creación, dice él, pero él trata de eliminarle todo elemento teológico porque lo considera un Dios puramente racional, que sería la base lógica de la realidad. Ese Dios se exterioriza en la forma de naturaleza, que sería lo sensorial, lo sensible, lo que está desarrollado en el espacio y en el tiempo, y que tiene tres niveles que son el nivel físico, el químico y el teleológico, que sería el biológico. Y después está el desarrollo del espíritu, que es cuando un organismo determinado logra separarse de su condición de naturaleza por un proceso de negación, en este caso sería negación de la negación, y inicia todo el proceso para volver otra vez a recuperar su origen, que es esa estructura lógica que es el verdadero Dios. Entonces termina cerrándose en un círculo, pero es un círculo que termina en otra posición que en la que había empezado. Por eso muchas veces se habla de una espiral en realidad como desarrollo dialéctico. ¿Por qué? Porque la superación abarca a los dos extremos en conflicto y los conserva también. Entonces es como un caracol, ¿no? Como que cada vuelta va conteniendo las anteriores. Si eso tiene o Wow. no tiene un final, no lo sabemos. Para Hegel aparentemente sí, pero bueno, esa es la posición de él, ¿no? Él cree que con su filosofía se llega a ese saber absoluto, a ese saber total. Teníamos motivos para hacerlo porque la verdad es una obra portentosa que todavía sigue siendo estudiada. Y es difícil ir más allá de Hegel porque cada vez que uno piensa algo,
¿sí? Por ejemplo, uno dice, bueno, ahí tenés a Kierkegaard que derriba a Hegel porque plantea la cuestión de la existencia, la angustia, la existencia individual finita, la contraposición entre alma y cuerpo, el conflicto, la neurosis. Y no, todos esos conceptos también están en la ciencia de la lógica y también están en la fenomenología del espíritu. Lo que pasa es que aparecen en un capítulo y después, en el siguiente capítulo, son superados. O sea, Hegel retoma toda la historia de la filosofía, la fenomenología del espíritu, toda la historia del pensamiento, tanto filosófico como teológico, y le encuentra como un sentido racional en el fondo, ¿no? Es como decir, lo que cada filósofo pensó que era el conocimiento total era solo una etapa en un proceso mucho mayor, ¿no? Entonces, él no desmiente ni descalifica a ningún filósofo, todos han aportado lo suyo. No podemos entender el cambio si no es en Heráclito, no podemos entender la permanencia si no es con Parménides, no podemos entender la multiplicidad si no es con el atomismo, no podemos entender la unidad si no es con Aristóteles, ¿no? Entonces cada filósofo representa un concepto, es el desarrollo en su filosofía de un concepto. Y ese desarrollo es como Dios que está tomando conciencia de sí mismo a través de los hombres, ¿no? Que está recuperando aquello que había perdido en ese proceso de generación de la naturaleza, ¿no? Dios se aliena de sí mismo en la naturaleza y después se recupera a sí mismo a través de la conciencia humana, a través de todo este arduo proceso de desarrollo del pensamiento que está representado en su culminación por la historia de la filosofía. Es una visión enorme. Wow, wow, bastante complejo. Mm, ¿qué papel jugaría el sistema de la fenomenología del espíritu en la filosofía hegeliana? ¿Qué papel tendría esta obra? Y como decía, es la primera obra sistemática de Hegel, es la primera que realmente impacta, porque aparte muchos la consideran como una especie de novela, pero es como la novela del espíritu, ¿no? Como la novela de los intentos del hombre por alcanzar el saber absoluto y sus constantes fracasos, ¿no? Porque como que cada filósofo es un fracaso y es un triunfo al mismo tiempo porque genera una idea, una visión incompleta de la totalidad que después debe ser completada por las otras, ¿no? Es como si cada filósofo viera una cara, un aspecto de una totalidad que está más allá de sus alcances, y Hegel viene a presentarse a sí mismo como el que logra el cierre final, ¿no? Es el final de la historia, ¿no? Pero cada filósofo nos da un concepto para pensar la realidad, por eso cada filósofo vislumbra un aspecto de esta lógica interna que mueve al mundo y le da sentido, que mueve todas las cosas y las personas y todo lo que existe en el universo. Es impresionante, ¿no? La visión de él. Entonces es como hacer una novela, pero el protagonista de la novela es toda la humanidad. Y es toda la humanidad en este proceso lento de ascenso desde el hombre primitivo, que empieza a tomar conciencia de sí mismo, hasta llegar a los últimos filósofos, que son los que logran una visión más completa de la realidad, ¿no? Y se acercan al conocimiento absoluto, al conocimiento de todas las cosas. Y en el fondo, dice Hegel, todo este proceso es guiado por Dios mismo, porque es Dios el que a través de nosotros se piensa. Entonces es muy interesante la vuelta que le da a la cuestión, ¿no? Porque, ¿qué es Dios? Y Dios es el todo. Y bueno, ¿y este todo qué es? Bueno, este todo es una estructura lógica que se ha llenado de contenido a través de la creación del mundo, de la naturaleza, y que a través de la naturaleza, desprendiéndose de ella, logra retornar a sí mismo a través de la autoconciencia. O sea, todo el proceso de desarrollo de la filosofía es la manera como el mundo abre los ojos, se mira a sí mismo y toma conciencia de sí mismo. Un concepto que suena muy idealista y muy abstracto, Sí, sí, pero sí. que ha sido sostenido incluso por científicos como Carl Sagan. Por ejemplo, Carl Sagan en Ujú. la serie Cosmos dice, somos el ojo de la naturaleza que se abre y que se mira a sí mismo y toma conciencia de sí mismo. Sí, O sea sí, que no sí. es una idea tan descabellada o que haya sido descartada. Es lo Ujú. que en última instancia daría sentido a todo este esfuerzo que hacemos diariamente por entender lo que nos está pasando y qué sentido tienen las cosas que nos suceden y cuáles son las causas de todas las cosas. Por eso Hegel también representaría un poco el espíritu de la ciencia, aunque va un poco más lejos, ¿no? Pero el espíritu de la ciencia, cuando la vemos buscando el saber total, el saber absoluto, ese que para Kant es imposible. Uno Ujú. podría decir, bueno, entonces Hegel no acepta la castración de alguna manera, ¿no? Si lo vemos en términos psicoanalíticos.
Y Sí. sí, de alguna manera es así. Él cree realmente posible alcanzar el saber total, el saber absoluto, ¿no? Y la fenomenología del espíritu aparece como una parte después de su sistema de pensamiento, porque sería esa parte, ¿no? La parte del final. Si se quiere, él empezó por el final, porque en última instancia, ¿qué es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando cómo se retorna de la naturaleza hacia Dios, o sea, se retorna desde lo sensorial, desde lo fenoménico, desde el mundo empírico, hacia la razón que está escondida detrás de ese mundo, hacia las leyes de la naturaleza, porque en última instancia Dios es eso, son las leyes matemáticas que rigen los procesos naturales. Pero hay que suponer que hay un Dios legislador, ¿no? Que crea esas leyes naturales, que es esas leyes naturales, pero no tenemos que pensar en Hegel como algo que está antes o separado de la naturaleza. Es la lógica misma de los fenómenos naturales. Y el hombre es la conciencia que la naturaleza alcanza de su propia lógica, de su propio sentido. A través del hombre logra conciencia de sí misma la naturaleza y entiende cuál es su sentido, cuáles son sus leyes y por qué es como es y funciona como funciona. Wow, wow, bastante interesante y complejo, ¿por qué no? Eh, yo creo que lo dices entre líneas, pero igual te haré la pregunta para que quede más claro. ¿Qué es la idea para Hegel, la naturaleza y el espíritu? Bueno, justamente son esos tres aspectos de lo real, de lo absoluto, ¿no? De lo real que es al mismo tiempo racional. No tenemos que pensar a Dios como una especie de creador exterior a la naturaleza. En Hegel hay como una especie de panteísmo, aunque él lo niega, ¿no? Porque él dice, este, no es que todo sea Dios, sino que todo de alguna manera está en Dios. En eso se parece mucho a Escoto y Diógenes, ¿no? Como habíamos anticipado, al pensamiento neoplatónico. ¿Por qué? Porque lo que él está planteando es que la naturaleza es un desprendimiento de la idea sería Dios antes de la creación, la naturaleza sería la creación como exteriorización, como negación de esa tesis inicial que es Dios, y la negación de la negación sería el retorno, ¿no? Sería el medio a través del cual los hombres con su pensamiento logran conocer y así de alguna manera recuperar su esencia, su papel como autoconciencia de Dios, ¿no? Dios es como si Dios se reflejara en un espejo que es la naturaleza y así se recupera en esa naturaleza a sí mismo, cerrando el círculo, ¿no? Cerrando el ciclo. Es difícil explicarlo y dar toda la dimensión sin leer a Hegel, ¿no? Obviamente, pero leer a Hegel llevaría una eternidad. Casi nadie leyó todo Hegel. De hecho, yo tuve clases sobre la lógica de Hegel y nos llevó todo el cuatrimestre leer 3 o 4 capítulos, o sea, porque están ahí todas las categorías fundamentales que él después aplica para el desarrollo de cada disciplina concreta. Por ejemplo, para la estética, para la teología, para la lógica. Todo está contenido en la ciencia de la lógica, como la llama él, que más que una lógica es una ontología, porque es como la teoría del ser, ¿no? La teoría de la estructura de todo lo real, de todo lo que existe en el universo, tanto en la naturaleza como en la historia de los hombres y en el espíritu de los hombres. Lo que sí él es el primer historicista, podríamos decir, porque es el primero que piensa que la historia tiene también razón, tiene sentido racional, apunta en una dirección determinada, apunta justamente hacia alcanzar ese saber absoluto que siempre se nos escapa, pero hacia el cual siempre apuntamos en última instancia, para encontrar un sentido de la existencia como colectividad, no como individuo, sino como parte de un proceso colectivo, de un proceso histórico. Mm, perfecto. Yo había escuchado, no sé qué tan bien o mal esté esta idea, que la historia es precisamente el desenvolvimiento del espíritu. No sé cómo puedas tú eh, explicarnos esto, si es así o si es de otra forma. Sí, en Hegel está esta idea un poco criticable desde la perspectiva actual de que la naturaleza se extiende en el espacio y el tiempo, pero los animales, por ejemplo, por instinto repiten siempre lo mismo. O sea, si uno, dice él, va a cualquier época en la historia de una especie, va a encontrar siempre los mismos hábitos, las mismas costumbres, el mismo modo de ser. En el ser humano se introduce esta dimensión nueva que es la dimensión de la historia. Pero la historia no tiene que pensarse como algo creativo, donde surge algo a partir de la nada.
sino que es siempre el desenvolvimiento de algo que ya estaba desde el principio, ¿no? Por eso podríamos hablar de que la historia es un desenvolvimiento del hombre, ¿no? Desarrollo en ese sentido. Evolución hay, pero esa evolución es lo que originalmente significa la palabra evolución, que es desenvolver algo que estaba en potencia desde el principio. De nuevo, el concepto aristotélico de potencia y acto, ¿no? Lo que estaba en potencia de entrada va pasando progresivamente hacia el acto. Entonces no es nada que se cree de la nada, sino que es un desenvolvimiento de algo que ya estaba dado desde el principio. Por eso, dice Hegel, los griegos siguen siendo tan actuales ahora como en la época en la que ellos escribieron sus obras, porque los conceptos básicos para pensar el mundo y pensarse a sí mismo que tiene el hombre, los tiene desde los griegos, ¿eh? Hay una gran admiración en los románticos también por el pensamiento de los griegos y esa armonía que habían logrado encontrar entre la razón, los sentimientos, lo estético, lo teológico, ¿no? Ellos admiraban mucho esa religión griega, que era una religión que era al mismo tiempo belleza, verdad, o sea, lo era todo, ¿no? Idealizan un poco, obviamente, a los griegos, ¿no? Pero ese era como su modelo. Entonces, los griegos mostraban un modelo de equilibrio, de armonía, de perfección que fue roto después, y fue roto para Hegel necesariamente, porque el espíritu siempre tiende a desbordar las figuras que va consiguiendo históricamente. Él habla de figuras históricas, ¿no? Cada etapa es una figura, es una configuración, que siempre va a ser rota desde adentro y superada desde adentro hacia otra configuración y así sucesivamente, hasta que se logre esa síntesis superadora para él con el romanticismo, ¿no? Pero nos da datos que son interesantes y que después van a Claro, ser retomados por otros pensadores. sí, 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 por supuesto. Eh, ¿Qué será para Hegel el espíritu absoluto? El espíritu absoluto sería, bueno, él habla del espíritu en tres dimensiones, ¿no? Él dice, como en todo, ¿no? Está la tesis, la antítesis y la síntesis. La tesis es el espíritu subjetivo, o sea, es la manera como yo me relaciono con el objeto para conocerlo, ¿sí? Que me puede dar un conocimiento que vale para mí, individualmente, pero nada más. El espíritu objetivo sería la exteriorización de ese sujeto a través de la apropiación de objetos a los cuales le da forma a través del trabajo, y a través del trabajo se comunica socialmente con otros hombres y construye estructuras sociales que evolucionan históricamente, ¿no? Ese es el espíritu objetivo. Sería como la manera como el sujeto que se ha desprendido de la naturaleza se reapropia de ella a través de su trabajo y también de los otros hombres, ¿no? Con los cuales también está en una relación de conflicto. Entonces, todos los conflictos históricos tienen que ver con la lucha de los hombres contra los hombres, de los hombres con la naturaleza, siempre tratando de apropiarse de aquello que nos resulta ajeno y extraño, ¿no? En todo eso hay, por supuesto, sufrimiento, hay muerte, hay destrucción, pero también hay asimilación, hay incorporación y hay este desarrollo progresivo por el cual se logra la síntesis en los elementos que están en conflicto. Y finalmente el espíritu absoluto se da a nivel también de la propia historia del hombre, pero no de la historia de sus realizaciones materiales, sino de las ideas que les acompañan, ¿no? Sería como si uno retomara el pensamiento platónico dividiendo lo material y lo intelectual, ¿no? La materia y el espíritu. El desarrollo material es acompañado por un desarrollo intelectual. Y el desarrollo material histórico le sirve de sostén al desarrollo intelectual, al desarrollo de las ideas, al cual está subordinado. Después Marx lo va a invertir eso, ¿no? Va a decir que nosotros pensamos en función de cómo somos. Él piensa que es al contrario, digamos, lo importante es cómo pensamos. Lo que somos es solo un sostén de cómo pensamos, porque la historia es la historia del pensamiento, básicamente. La historia del pensamiento pasa por tres ejes, que son el arte, la religión y la filosofía, ¿no? Cada uno progresivamente más alejado de lo sensorial. ¿Por qué? Porque el arte sería la expresión sensible de la idea. Sería como cuando uno logra captar una esencia y la realiza a través de una obra de arte. Por ejemplo, la idea de hombre podría estar representado en el David de Miguel Ángel, ¿sí?
o Exacto. podría estar representado en el Adán que está en la cúpula de la Capilla Sixtina. Ujú. Entonces ahí tenemos la realización sensible de una idea, un ideal de hombre. Un poco como lo que planteaba también Platino, ¿no? Cuando te comentaba que lo que hace el artista es reproducir no una copia de una cosa natural, sino la La labor copia de misma una de la copia. naturaleza de crear algo. Pero lo hace con límites, digamos, con límites que tienen que ver con la belleza. La belleza sería la manera como captamos la idea realizada en lo sensible. Después hay un proceso por el cual esa idea se va desprendiendo de lo sensible y pasa al ámbito del sentimiento, y eso es Dios, es la fe. La fe en Dios tiene que ver con una captación de la idea, ya no a través de los sentidos externos, sino de ese sentido interno que es un sentimiento. El sentimiento de fe que te pone frente a Dios como algo que supera toda posibilidad de representación sensible. Por eso Eh, muchas veces las religiones tienden a destruir las imágenes, ¿no? Porque la imagen aparece como idolatría, porque Dios, que es el espíritu, en su carácter infinito, desborda toda posibilidad de realización sensible. Si uno se ujú. quedaría sensible, con la belleza sensible, se quedaría limitado. Un poco como en la dialéctica ascendente de Platón, ¿no? Cuando dice, bueno, el amor Ujú. a la belleza de un ser o de varios seres humanos bellos no me alcanza todavía para llegar a la idea, a la esencia de la belleza en sí, ¿no? Y ahí tengo que trascender el ámbito sensorial. Bueno, una manera de trascenderlo es a través del sentimiento que me lleva a otro tipo de amor que sería el amor espiritual, ¿no? En este caso, el amor a Dios. Y finalmente tenemos la filosofía como concepto puro, ¿no? Ahí ya llegamos al máximo nivel de abstracción, donde nos hemos liberado no solo de lo sensorial y del sentimiento, sino que ya hemos llegado a la idea pura, ¿no? La idea en sí misma, la estructura lógica de la realidad. A ver, esta pregunta quizás sea tautológica y analítica, pero yo te preguntaría, ¿el espíritu absoluto estaría entonces en los griegos, en los helenísticos, en la Edad Media y así progresivamente? Es decir, el espíritu absoluto lo encontramos tanto en el pasado como en el futuro. Sí, Por- todas estas discusiones están desde el principio, porque desde el principio tenemos arte, tenemos religión y tenemos filosofía. O sea, no lo tenemos que ver como un desarrollo histórico, en el sentido cronológico, sino que es una especie de historia interna, como dice Hegel, ¿no? Como una especie de reconstrucción racional de la historia, donde yo presento en tres etapas, por motivos que, bueno, se deben a la posibilidad de mi entendimiento de poder desarrollar un concepto, que tengo que hacer por pasos, cuando en realidad se da todo junto. O sea, ya los griegos tenían una visión de lo bello, que era central en ellos, pero ya empezaba a aparecer una visión de lo espiritual a través del concepto, por ejemplo, platónico de la idea, y también de los conceptos puros aristotélicos que van más hacia el lado de la filosofía. Las tres cosas, las tres dimensiones están presentes. Lo que pasa es que en determinadas épocas predomina una y en otras otra. En los griegos predomina la belleza y el culto a la Ujú. belleza. En los medievales predomina la idea de Dios, el sentimiento de fe, como fundamento de ese culto. Y en los modernos ya aparece el concepto en estado puro. La filosofía pasa a ocupar el papel central. Y eso culmina en su proceso con Hegel mismo, ¿no? Hegel dice: yo, con mi sistema, doy fin, doy cierre a todo este proceso y gracias a mí Dios ha tomado conciencia de sí mismo. O sea Wow, que wow, wow. no tenía ningún problema en ponerse como centro de consideración, o que también podía decir, bueno, he sido solo un instrumento por el cual Dios ha llegado a su autoconciencia, ¿no? Un Dios que por otro lado no es nada más que la estructura racional de la realidad. Esa pregunta yo creo que es muy interesante. Se menciona que Hegel se asume como el último filósofo. No obstante, pues Hegel murió y podemos ver a muchos neo-hegelianos y también no hegelianos. ¿Cómo estaría eso? Sí, lo más curioso es que muchos le dan la razón a Hegel. Por ejemplo, Marx. Marx dice, bueno, hasta ahora la filosofía se ha dedicado a pensar el mundo, y pensar no podemos pensar más allá de Hegel, porque ella lo pensó todo. Y a veces cuando uno se mete a leer a Hegel da la impresión de que es así. Igual eso es algo que no suele pasar con cualquier filósofo, ¿no? Cualquier filósofo parece que ya lo ha pensado todo. Cuando expusimos cada filósofo me parece que eso quedó claro.
Parecía que Platón ya había llegado a la verdad absoluta, y no era así. Parecía que Aristóteles también, y no era así. Lo mismo con Kant, ¿no? Parecía que más allá de Kant no se pudiera ir, y ahí está Hegel. Y Exacto. bueno, Hegel terminó siendo uno más, ¿no? En todo un proceso de desarrollo de la filosofía. Hegel proclamaba la muerte de la filosofía, pero curiosamente la posmodernidad dice que tiene razón, la filosofía ha muerto. Lo que ha quedado son restos de filosofía. El arte ha muerto, como dice Hegel, como Hegel anticipa, porque ya no es la expresión sensible de la idea. El arte ahora es simplemente la creatividad de cosas inútiles que tienen un valor enorme en el mercado y nada más. Entonces, muchos dicen que Hegel tiene razón, que Hegel llegó hasta donde se podía llegar si entendemos la filosofía como pensamiento puro, ¿no? O sea, como puro desarrollo de los conceptos y su lógica interna. Da la impresión de que más allá de Hegel no se podría llegar. Yo tengo mis dudas, a mí me parece que no es así, y creo que cuando desarrollamos pensadores como Schopenhauer o Kierkegaard o Marx mismo o algunos otros, o como Deleuze y demás, Ujú. vemos que hay alternativas y siempre se pueden pensar ideas y conceptos nuevos. Que después podamos encontrar retroactivamente algunos indicios de eso en el pensamiento de Hegel es posible, porque la obra que él desarrolló es tan vasta que nadie ha terminado de agotarla del todo. Aún habiendo muerto a los 60 años, lo que él hizo es realmente impresionante. Basta agarrar la ciencia de la lógica y tratar de entenderla, pero claro, ahí surge el problema de si estamos tratando de entender algo que tiene algún sentido, ¿no? Porque también están los filósofos analíticos que son sumamente críticos con Sí, Hegel, sí, sí, y sí. Sí. lo que dice son puras afirmaciones vacías. Aunque ellos suelen ir más contra Heidegger, que es otro de los pensadores que vinieron después de Hegel, y que también Exacto. pretendieron llegar a un conocimiento, si no absoluto, bueno, rozando lo absoluto, ¿no? Este, todos tienen su grandeza en el ámbito del pensamiento, y todos tienen conceptos que nos han legado y que son valiosos para entender muchas cosas, ¿no? Quizá en Hegel no tanto en el ámbito de la física, como si podía hacerlo en pensadores como Leibniz, por ejemplo, pero sí en el ámbito de las ciencias humanas, ¿no? Las ciencias humanas son casi impensables si no es con Hegel, a partir de Hegel, sea a favor de Hegel o en contra de Hegel, pero siempre en relación con él. Así que creo que su influencia sigue siendo vigente y sigue siendo fundamental. Bien, última pregunta. Pensadores post-Hegel, neo-hegelianos importantes, Marx, Foucault, ¿quién más? Bueno, Foucault no exactamente. Foucault suele eludir hablar de Hegel. Ok. Más bien su enemigo parece ser Kant, ¿no? Hay una... Aunque también habla positivamente de la filosofía kantiana. Ajá. Pero me parece que no hay una... Es como que meterse con Hegel es complicado. Es complicado porque uno nunca está seguro de que lo que está diciendo no está también en Hegel. Por esta cuestión de que la ciencia de la Sí, lógica está en a mí desarrollo Foucault me parece hegeliano, por eso decía, adelante. y hasta cierto punto es posible, pero hay una diferencia muy importante. Y es Ujú. esto de que para Foucault la historia no es lineal, no tiene un sentido interno que la guíe. Recordemos que hay un concepto muy criticado de Hegel, que es este de la astucia de la razón, ¿no? O sea, Dios o la razón utiliza a los hombres para su propio conocimiento, de su propio desarrollo histórico, y Napoleón y Julio César y los grandes hombres de la historia, creyendo guiarse por sus propias pasiones, no han sido más que instrumentos o marionetas utilizadas por Dios para desarrollar este proceso necesario que es el proceso histórico. Eso es muy discutido por Foucault, porque Foucault plantea que la historia es un conjunto de coincidencias que han cuajado muchas veces en la forma de una idea rectora que después ha guiado el pensamiento de un momento determinado del tiempo hasta que se agota y simplemente surgen otras alternativas que también se van uniendo de una manera un poco azarosa, cuajan y después generan ideas nuevas. Entonces, no sé hasta qué punto se puede decir que es un hegeliano, más bien es un anti-hegeliano. Lo que pasa es que, como te decía antes, ¿no? Estar contra Hegel, como Hegel está en contra de sí mismo de alguna manera, ¿no? Porque Hegel piensa Sí. tanto la tesis como la antítesis y después la síntesis superadora, casi es como pensar con Hegel también, ¿no? Es muy difícil encontrar un concepto que sea totalmente original frente a los que Hegel presenta
en esa obra que es La ciencia de la lógica, que no es que yo recomiende que la lean porque es súper recontra compleja, pero le pueden dar un vistazo y ver todos los ítems que tiene y van a encontrarse que, bueno, ahí está Heráclito, está Parménides, está Platón, están todos, está Aristóteles, pero reducidos a sus conceptos puros, ¿no? Sin ningún tipo de anécdota. Es como si yo extrayera la quinta esencia del pensamiento de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la ciencia lógica empieza diciendo, bueno, ¿qué es lo absoluto, no? El pensamiento de los románticos va por lo absoluto. Bueno, dice, lo absoluto es lo universal y lo único universal es el ser, pero el ser es un concepto tan vacío que equivale a la nada. Ahora, si el ser equivale a la nada, la transición del ser a la nada y de la nada al ser en mi pensamiento es lo que llamamos el devenir, porque el devenir es que algo que es deje de ser y algo que no es empiece a ser. Entonces el devenir sería la síntesis superadora entre ser y no ser, entre el ser y la nada. Todo muy abstracto, ¿no? Pero no podría decir, bueno, pero no está planteando lo que planteaba justamente Heráclito como crítica a Parménides. Parménides hablaba lo que es, lo que no es, no es. Heráclito dice, no, pero lo que hay es una transición entre uno y otro, que es lo que llamamos devenir. O sea, lo que está relatando Hegel en la ciencia de la lógica es la historia de la filosofía, reducida a estas contraposiciones por las cuales cada pensador piensa en contra del anterior, pero al pensar contra el anterior, al mismo tiempo lo retoma y lo supera, ¿no? En eso, bueno, por ejemplo, el pensador español tendría que darle la razón, porque él dice que todo pensador piensa en contra de alguien. Pero Sí, cuando uno piensa en contra de alguien, cae en una trampa, diría Hegel. Es que depende de ese contra el cual está luchando. Entonces, en realidad lo que tenemos es una necesaria síntesis entre las dos posiciones, porque si no, no se entendería nada. ¿Cómo podría explicar a Heráclito sin explicar a Parménides? ¿Cómo podría explicar a Aristóteles sin explicar a Platón? ¿Cómo podría explicar al propio Hegel sin explicar a Kant, con el cual está en una relación de conflicto, de superación y al mismo tiempo de conservación? Entonces lo que está señalando Hegel es cómo funcionan nuestros conceptos, cómo se desarrollan nuestros conceptos. Más allá de que obviamente la experiencia interviene en este desarrollo, evidentemente hay estructuras conceptuales humanas que son la base para cualquier posibilidad de conocimiento humano y que no vienen de la experiencia, pero tampoco son fijas, sino que surgen de un proceso interno dialéctico por el cual cada pensamiento viene a oponerse al anterior y a superarlo y así sucesivamente. Es muy fuerte. wow, yo creo que con eso nos vamos, Daniel. Muchas gracias por esta clase que ha sido compleja, me has dejado perplejo, a la vez me has dejado con mucha curiosidad y sobre todo muy contento porque me hace pensar que hace falta mucho por saber en la filosofía. Y bueno, pues también quería decirte algo, esto es muy subjetivo, es personal, pero yo cuando hacemos esto breve historia de la filosofía, a mí me parece algo muy hegeliano, ¿eh? Un poco hegeliano donde vas desenvolviendo y vas articulando un autor con otro. A mí me parece un desenvolvimiento de la historia de la filosofía, así que yo en lo personal voy muy bien con esto. Hasta luego, gracias. Adiós.